¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando la información más destacada legislativa. Y para comenzar les contamos que esta semana el Senado conoció detalles del proyecto que entrega beneficios a la clase media. Hablamos de un bono y también de un préstamo. Hubo avances importantes en las conversaciones que revisamos en el siguiente informe. Muchas cosas pasaron en estos últimos días antes que la Comisión de Hacienda del Senado y el Ejecutivo, en víspera de feriado, consiguieran despachar la propuesta que será votada el domingo de resurrección por la sala. Citaciones, suspensiones, reuniones reservadas y declaraciones ante los medios, propuestas y contrapropuestas. Un desarrollo de sucesos que no podía no comenzar de otra forma que escuchando la presentación de Hacienda y el parecer de diferentes gremios pidiendo más universalidad y prestancia en las ayudas desde el gobierno. Hemos hecho un esfuerzo importante en el sentido de recoger temas que habían surgido en la tramitación 2020 y también opiniones, yo creo que de muchos parlamentarios acerca también cómo se implementó este bono. Debe existir un subsidio universal de 500.000 pesos por 3 meses para todos los jefes de hogar. Hoy día estamos en una situación muy compleja, producto de la pandemia, y la única manera de poder cumplir con esto y cuidar a la familia y cuidarnos entre todos es tener los recursos necesarios para poder subsistir. Nosotros hablamos de una renta básica de emergencia principalmente por dos elementos. Uno, porque entendemos que efectivamente hablar de una renta universal puede generar una confusión respecto del ámbito o de la cobertura a la cual estamos refiriéndonos. Y segundo, porque entendemos que esa es una medida de más largo plazo. Nosotros ahí lo que le pedimos es analizar eso y que también se puede igualar a las empresas individuales que al bono de 500.000 pesos. Las empresas individuales pueden recibir lo mismo que recibe el bono clase media. Desde el Ejecutivo el intento fue entonces por destacar los aportes del proyecto en su comparativa al año pasado, eliminación de requisitos como la declaración jurada, suma de un bono complementario, préstamo solidario con caída de ingresos de 10% en vez del 30% de 2020, todo hasta en 3 cuotas en UF y sin intereses. A ello se sumaba que la Cámara incluyó las rentas vitalicias con un bono excepcional de 100.000 pesos. Sin embargo, el Senado también quería conseguir algo más. Esto no es un bono por hogar, sino que es por trabajador que efectivamente entra dentro de los que pueden recibir este beneficio y por lo tanto si un matrimonio ambos cumplen los requisitos que se solicitan o los ingresos que se establecen sin requisitos, van a recibir ambos el bono de 500.000 base por trabajador. Que el bono de clase media mejore el universo, mejore los montos y mejore desde el punto de vista de destrabar el sistema que es engorroso, lento, lleno de requisitos que hace que finalmente no llegue a hombres y mujeres. Yo me siento responsable también de esa necesidad de ayuda económica y yo espero que este proyecto, si bien no puede ser brutalmente diferente del que ha entrado, pero no puede ser igual, que no puede salir los mismos términos, sobre todo las circunstancias que estamos viviendo, en donde se nos plantea esta necesidad de mejorarla. Así llegó un borrador de acuerdo que incluyó específicamente a las pymes, transportistas con un bono de hasta 500.000 pesos y el mundo de la cultura y las artes con 16 millones de dólares al sector, ampliación del margen de beneficiados, incluyendo a los mayores de 65 años, aumento del IFE del 60 al 80% de familias más vulnerables, pese a seguir en dependencia del plan paso a paso y también una mayor inversión. Hay eliminación de algunos temas que nos parece que no corresponden en el proyecto de ley. Se evita, además estamos solicitando que se evite el doble endeudamiento. Hay un bono, crédito a las pymes y los trabajadores del rubro, ¿no es cierto?, gastronomía, hotelería, cultura, que es lo que te señalaba. Y además se establece un cambio a la fecha de vigencia a efecto de que podamos hacerlo retroactivo. Hemos acercado bastantes posiciones, pero al mismo tiempo van surgiendo otros temas, particularmente el que dice relación con aquellas familias que pudieran quedar ajenas tanto al ingreso familiar de emergencia por una parte como al bono clase media. Entonces tratamos un poco de obtener información para saber cuáles podrían ser esas familias, dónde están,
por qué se quedan fuera y cómo pudiéramos resolver ese tipo de situaciones. Pese a no cerrar completamente los temas, el Ejecutivo ingresó las indicaciones pertinentes con una estimación de mayor gasto fiscal por $261 millones. Se consolidó un bono de 100.000 pesos a pensionados por vejez e invalidez del sistema antiguo con pensiones inferiores a 408.000 pesos y se modifica la base de comparación para la caída de ingresos, pasando de los 2 meses originales en diciembre y enero a un promedio de 6 meses del año 2019 con los mismos 6 meses del segundo semestre del 2020. Pero también hay un momento como para tratar de empujar el carro en el sentido de lo que significa una señal de, por ejemplo, unanimidad respecto a una comisión que ha sido parte en un montón de mejoramientos. Hemos decidido en conjunto con los comités el día domingo a partir de las 10 de la mañana conocer y despachar ambos proyectos. Y a eso nos permite que el día lunes temprano la Cámara de Diputados pueda ver en tercer trámite ambos proyectos. Si hay necesidad de comisiones mixtas, se puede juntar también durante el mediodía o después de almuerzo y en la tarde estaríamos despachando tanto la Cámara como el Senado los 2 informes de la supuesta comisión mixta. Hay una cláusula que establece que se permite pagar una vez se promulgue en los próximos 7 días. Ahora resta el pronunciamiento de la Sala del Senado que en domingo de resurrección, a partir de las 10 de la mañana, deberá votar la iniciativa de bono y préstamo. Paralelamente a la propuesta en segundo trámite, los senadores esperan una participación más activa de la autoridad en los acercamientos a sectores críticos como las artes o las pymes mediante diferentes mesas de trabajo. Y continuamos avanzando porque también hubo avances importantes en el proyecto que busca postergar la fecha de las próximas elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. El alto número de contagios, la poca disponibilidad de camas UCI y la crítica situación del país ante la pandemia obligaron al gobierno a presentar una reforma constitucional y postergar las elecciones programadas para el próximo 10 y 11 de abril. En la Comisión de Constitución del Senado se tramitó la iniciativa que posterga para el 15 y 16 de mayo los comicios en los que se escogerían a concejales, alcaldes, gobernadores y convencionales constituyentes. El calendario electoral también cambia respecto de alguna eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores, la que queda pospuesta para el 13 de junio. También se prorroga el mandato de los alcaldes y concejales hasta el 28 de junio. El aplazamiento generó debate en la comisión. Antes de tomar una decisión, sería bueno que el gobierno precisara cuál es la proyección que tiene de cuál va a ser la situación sanitaria los días 15 y 16 de mayo. ¿Por qué el presidente tomó la decisión de postergar para esa fecha? Y que se explicitara ante el Senado cuál es la predicción que hace el gobierno, porque o si no vamos a estar en 3 o 4 semanas más preguntando qué es lo que pasó aquí, si es que las cifras no son tan buenas, y eventualmente discutiendo una nueva postergación. Ningún país del mundo puede establecer una carta grande como está la proyección, pero sí con estas medidas de restricciones, más el aumento del plazo, más el proceso de vacunación, nosotros deberíamos tener una situación, y por eso planteamos esta fecha, ¿cierto?, responsablemente al país, una situación sanitaria mejor que la que hay ahora en la semana de la elección, que eso es lo importante. Otro de los temas que debieron regularse es qué ocurre con las campañas. Estas quedarán suspendidas hasta la medianoche del 28 de abril, tanto en radio, televisión y el trabajo en terreno. Solo podrán mantenerse aquellos que están dispuestos en lugares privados. Lo mismo ocurrirá con la franja electoral y la suspensión será desde que la reforma constitucional sea promulgada. En caso de quedar días pendientes por emitir, esto se hará días antes de la nueva fecha de la elección, dispuesta para el 15 y 16 de mayo. ¿Cómo quedarán dispuestas las campañas? Fue otro tema que causó debate en la comisión. Se está tomando una decisión de postergar las elecciones. ¿Por qué una campaña que está terminando en términos normales se le da un nuevo aire y se permite reiniciar una campaña en 15 días? Tal como está el proyecto, del 28 de abril al 13 de mayo. ¿Cuál es la razón? Una campaña que hoy día está prácticamente terminada y donde los candidatos se desplegaron, gastaron, recibieron aporte y está prácticamente todo hecho. Puede requerir recursos si tiene que contratar brigadista o puede, si así lo estima, el día que una comuna, por ejemplo, estuviera en fase 2, permitirle al candidato solo, sin gastar un peso, salir él, sin un volante, sin nada, a conversar con la gente en la calle, a, como decía don Pancho,
a transmitirle sus ideas a una persona y para eso no requiere un peso. La Comisión de Constitución terminó el despacho en particular del proyecto y según el acuerdo de comités será analizado por la Sala del Senado este domingo. Y la Sala del Senado durante esta semana aprobó una iniciativa que busca garantizar el acceso al agua en situaciones como desastres naturales o crisis sanitarias. ¿De qué se trata el proyecto? Lo vemos a continuación. Garantizar la disponibilidad y el acceso al agua en periodos complejos como una crisis sanitaria o desastres naturales es el objetivo de la iniciativa que faculta al presidente de la República a reservar el uso prioritario para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia y que concluyó su tramitación en el Congreso Nacional. El texto final tuvo que ser zanjado en una comisión mixta, informe que fue respaldado por la Sala del Senado. Asimismo, se planteó reemplazar la disposición transitoria por la siguiente. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, a propósito de la pandemia de COVID-19, declarada por el Decreto Supremo número 104 del 18 de marzo del 2020, y el tiempo en que éste sea prorrogado, la información a la que se refiere el inciso segundo del artículo único deberá ser entregada al Congreso Nacional en un plazo de 15 días desde la publicación de la presente ley. Parlamentarios y parlamentarias manifestaron su apoyo al proyecto y la necesidad de que en estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública no falte este recurso esencial y para eso se refuerzan las atribuciones del presidente de la República y se incorpora el deber de comunicar al Congreso Nacional las medidas que se adopten. Creo que esto también es extremadamente importante porque normalmente no se conoce y más aún la población afectada necesita saber cuáles han sido las gestiones que hace un gobierno para garantizar el acceso al agua, sobre todo en situaciones de calamidad o situaciones como la que estamos viviendo de pandemia. Yo voy a apoyar con toda la fuerza este proyecto, considerando además que nuestra región es la más afectada por el cambio climático. Esta no debe ser una materia de carácter excepcional, esta deberá ser la norma general. Con esta aprobación, el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley de la República. Y con la aprobación del aumento de cobertura del pilar solidario, la Comisión de Trabajo y Previsión Social inició las votaciones del proyecto de reforma de pensiones. Todos los detalles en la nota. Es uno de los temas clave a resolver para la sociedad chilena y se ha transformado en una de las prioridades para el gobierno. Sin embargo, avanzar en la reforma de pensiones no ha sido fácil, una vez que desde la Dirección de Presupuestos pudieron explicar las implicancias fiscales de la propuesta hecha por el presidente de la República, la comisión decidió iniciar el debate en particular del proyecto. Uno de los avances más relevantes es la aprobación unánime del aumento de la cobertura del pilar solidario hasta el 80% de la población. Entendemos que la indicación es inadmisible y esperamos además que este sea un punto que el Ejecutivo pueda acoger y pueda patrocinar en lo que resta la tramitación de este proyecto. Desde el bloque opositor presentaron una indicación en esa línea, pero fue declarada inadmisible de acuerdo a la Constitución. Así se entró de lleno a definir qué temas pudieran quedar firmes en el proyecto, los que serán rechazados y terminarán muy probablemente en una comisión mixta y también los que requieren mayor debate. Entre los temas rechazados está cómo se conforma la pensión básica solidaria de vejez, donde nuevamente se planteó un cuestionamiento reglamentario. No es una mera adecuación formal, influye en el gasto fiscal y en los beneficios que eventualmente se puedan entregar a través de todo el sistema de seguridad social. Es la propuesta que hace la Cámara de Diputados y nosotros la estamos rechazando. Nosotros hacemos una propuesta en otra indicación senadora y entendemos que esa propuesta va a ser declarada inadmisible porque no la podemos abordar, pero sí tenemos todas las atribuciones para rechazar lo que aprobó la Cámara de Diputados. Eso probablemente va a significar que esto va a ser discutido en comisión mixta. En la tramitación también se abordaron algunos temas de fácil despacho. Uno de los que quedó aprobado fue la eliminación del beneficio de la pensión de sobrevivencia para los femicidas.
Y en trabajo de comisiones hubo varios proyectos que quedaron listos para ser vistos en la sala del Senado, como por ejemplo el de excedentes de cooperativas. Esto y más se lo contamos en el siguiente bloque legislativo. La Comisión de Economía aprobó en general y particular el proyecto en segundo trámite que autoriza a las cooperativas a distribuir los excedentes o remanentes del año 2020 sin necesidad de celebrar una Junta General de Socios, una medida similar a una aprobada el año pasado y que se hace necesaria luego de la prolongación del estado de emergencia sanitaria. Dada la imposibilidad de reunirse presencialmente, se espera que este texto en línea con la resolución del año pasado sea respaldado de forma unánime. Perfecto. Se ofrece la palabra. No sé si estamos en condiciones de aprobar el proyecto. A mí me parece que vienen los mismos términos. No sé si algún senador tiene algún comentario. 4 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad por 4 votos. Perfecto. La semana pasada, desde la Comisión de Agricultura sorprendió el regreso desde la Sala del Senado del proyecto de uso de fertilizantes con motivo de nuevas indicaciones. El SAC se excusó por la descoordinación, ingresó las modificaciones y ahora sí, el proyecto en segundo trámite podrá ser votado en el Pleno con miras a su tercera fase. ¿Esto se va a sala nuevamente, secretaria? Sí, así es. Me imagino que los jefes de comité estaban conscientes de que esto era muy rápido y debían colocarlo en tabla pronto, pues. Pero como el Ejecutivo no atrasó un poco acá, le va a colocar más fuerza a sacar este proyecto más rápido, estimados senadores. Si bien la Comisión de Constitución terminó de revisar la constitucionalidad de las normas relativas al Código de Agua, serán necesarias otras 2 semanas para ultimar el contenido de la compleja reforma. Cabe señalar que hay un sinnúmero de materias que presentaron diferencias en sus votaciones y donde este plazo podría contribuir a zanjar parte de esas discrepancias. Le vamos a pedir a nuestros asesores, junto con don Carlos Esteve y don Oscar Cristi, y del Ministerio de Obras Públicas, que puedan tener una reunión a fin de, podemos decir, zanjar aquellos temas que fueron votados por mayoría. Ojalá que esto sea en un plazo no mayor a 2 semanas. Yo creo que hemos hecho un súper buen trabajo en este periodo que ha dado el presidente ahora para que las pocas cosas que han quedado, digamos, 3-2, podamos resolverlas y de esa manera podamos el resto de la tramitación, si es que es posible hacerla rápidamente. A 3 años del complejo avance en la implementación del sistema de educación pública, los nuevos servicios han debido lidiar con una serie de dificultades, desde la baja matrícula pasando por los problemas en traspasos de establecimientos de los municipios a temas de ejecución en infraestructura, los cánones que dicta la ley y las voces que pidieron suspender el proceso hasta no resolver los problemas fueron parte de la discusión en la Comisión de Educación. Acuérdese que tenemos temas con los asistentes y con las manipuladoras de alimentos. Ambos no están en la categoría de asistentes de la educación, por lo tanto no pueden ser traspasados, salvo que se traspasen en el programa 01, y eso es complicado porque todos nosotros sabemos que hoy día las dotaciones que tienen los servicios locales de acuerdo a, ¿no es cierto?, los DFL del programa 01 están bien al justo de lo que necesitan para poder funcionar. En materia tecnológica, las tareas se están haciendo a través de WhatsApp. A través de WhatsApp los niños en pandemia han hecho las tareas, los profesores a puro ñeque hacen llegar las guías. Francamente esto es bien penoso lo que está ocurriendo, yo llamo también a ponerle atención. Entre todo, y ver todo, yo creo que como Congreso estamos disponibles también a ver desde el punto de vista de legislación qué cosas mejoramos, pero vuelvo al punto que a veces las señales están puestas en otro ámbito que no tiene que ver con este gran problema que tenemos hoy día en educación. Tras exponer, el ministro Raúl Figueroa y su equipo debieron retirarse, por lo que se espera en una próxima sesión conocer más detalles de la implementación de los servicios locales y la situación de los colegios que no han podido aplicar el modelo semipresencial debido a la pandemia. Y la mesa del Senado durante esta semana tuvo una serie de reuniones protocolares y el tema central de todas estas conversaciones fue precisamente lo relacionado con la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el rol que cumple el Poder Legislativo en esta materia? Lo vemos a continuación. La situación de la pandemia ha sido el punto en común de una serie de reuniones protocolares que ha tenido la mesa del Senado durante esta semana. El ministro Juan José Ossa fue el encargado de recibirlos en la visita al Palacio de la Moneda para una reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera, que se extendió por más de 1 hora. En la instancia, la presidenta Yasna Proboste y el vicepresidente Jorge Pizarro le manifestaron al mandatario su
su preocupación por la crisis sanitaria y la voluntad del Parlamento a contribuir en soluciones efectivas. Valoraron la disposición al diálogo y la conformación de un equipo de trabajo con representación de todos los partidos políticos con el fin de avanzar en una red de protección social. Ha sido una reunión con altura de miras, con el propósito de colocar siempre a las personas en el centro de nuestras preocupaciones, y me quedo con el compromiso que hemos suscrito de poder revisar la política de protección social, y eso lo haremos desde el Parlamento con representación de todas las fuerzas que están presentes en ese espacio. Trabajar colaborativamente y avanzar con celeridad en los proyectos urgentes fueron parte de los compromisos adquiridos en un encuentro protocolar que sostuvo la mesa del Senado con su par de la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente Diego Paulsen, junto al primer vicepresidente Francisco Undurraga y al segundo vicepresidente Rodrigo González, se reunieron con el objetivo de acercar posiciones y dar mayor tranquilidad y certezas desde el Poder Legislativo a la ciudadanía. Hemos acordado también espacios de trabajo conjunto de máxima colaboración, como el país hoy día lo requiere, para que todas aquellas legislaciones que tienen que ver con medidas de apoyo a la ciudadanía frente a esta crisis social tengan un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo. Sabemos la importancia que implica y la responsabilidad que implica estar al mando de uno de los poderes del Estado en los tiempos de crisis que estamos viviendo, y por lo tanto, junto al vicepresidente González y Undurraga, creemos fundamental ese trabajo mancomunado, unido, para poder lograr objetivos comunes. Los parlamentarios además pretenden hacer un seguimiento a las medidas sociales y generar espacios de trabajo con la sociedad científica, el Ejecutivo y el Consejo Asesor COVID-19. Reuniones protocolares que en el Senado continuarán, hasta ahora con un foco claro, la crisis sanitaria. Y nos mantenemos con las actividades que realizó la mesa del Senado durante esta semana, porque también se reunieron con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y con otros especialistas para hablar respecto a diversas ayudas sociales. Todo se lo contamos en el siguiente informe. Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y un panel de especialistas de diferentes entidades de forma remota fueron parte de la reunión liderada por la Mesa del Senado con el fin de analizar las propuestas de ayuda social, entre ellas la renta mínima transitoria de tipo universal. En la cita transmitida en vivo por TV Senado, dirigentes parlamentarios, académicos e investigadores intercambiaron impresiones sobre la especial contingencia y las necesidades que la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto, en particular sobre los trabajadores del país, oportunidad donde la medida de establecer un nuevo tipo de ingreso o aporte que vaya en auxilio de este sector, sin exigencias de por medio, una vez más quedó de manifiesto. Nos parece que la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores, que además han concurrido en el día de hoy distintos centros de pensamiento del mundo progresista, economistas, da cuenta en que es necesario garantizar a las familias un ingreso que les permita quedarse en sus hogares, cumplir las cuarentenas y no tener que salir con el riesgo a encontrar el contagio. Una renta básica universal sin letra chica, sin políticas hiperfocalizadas y que permitan ir al rescate de los ingresos de las familias, pero también asegurando algo, y es que mañana, cuando tengamos que reabrir la economía, efectivamente contemos con ingresos para poder consumir, porque por más subsidios que le demos a las empresas para que contraten, si la gente no tiene con qué comprar, no hay economía que se pueda dinamizar. La Central Unitaria de Trabajadores hizo entrega de un documento donde, además de criticar las medidas dispuestas por el gobierno por la emergencia sanitaria, propone medidas universales, aunque de modo transitorio por un rango de 6 meses, considerando que hablar de un subsidio permanente puede dar pie a un debate que la ciudadanía no tiene tiempo de esperar. También desdramatizaron el aumento de la llamada deuda pública. Los niveles de endeudamiento del país se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y la OCDE, con niveles actuales de deuda del 40% del PIB el 2021. Creemos nosotros que existe mucho espacio para que esta deuda crezca. La propuesta de la CUT podría esto cubrir a 11 millones de habitantes y, sin lugar a dudas, hemos venido hasta acá ante la segunda autoridad del Estado, ante la segunda autoridad del país, porque no hemos sido escuchados, porque este es un gobierno que ha actuado en forma indolente, en forma irresponsable y que ha profundizado el drama que trae la pandemia en sí misma. Igualmente, los expositores en la cita esperan el uso de recursos como los fondos soberanos en esta delicada actualidad que un control acorde a los gastos en que se está incurriendo. Obviamente, si no abordamos el tema económico de manera integral,
y que eso tenga un correlato de medidas sanitarias, va a ser súper difícil avanzar. Y la decisión o la discusión centrada en si se postergan o no se postergan las elecciones, la verdad es que suena un tanto vacía, si no va acompañada de una cosa robusta en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. En el corto plazo, para la emergencia, tenemos fondos soberanos, los dos fondos, que es mucha plata, como salen los números del informe de la CUT, y faltan algunas cosas, todas las exenciones, y ahí está el tema de las exenciones, ¿cierto? Las ganancias especulativas reciben privilegio. Eso cambiémoslo para que empiece a operar el curso del año. Tenemos más o menos 9.000 millones de dólares en fondos de estabilización social, usando solo ese fondo que es propio, que no tenemos que pedírselo a nadie, podemos pagar 10 meses de este beneficio. Y 10 meses de este beneficio que no es solo para que las familias, en el fondo, como piensan algunos, reciban recursos gratis, sino porque eso también permite proteger el tejido productivo y no vernos ante una pérdida mayor de empleo. La protección a las pymes y al empleo, respeto a las licencias médicas, revisión de los servicios esenciales, impuesto a los superricos y royalty minero, además del reconocimiento de los trabajadores de plataformas dentro del Código del Trabajo, son apenas parte de las directrices del documento de la CUT entregado en la reunión y que ya venían de presentar ante la Comisión de Hacienda, una actividad de la Mesa del Senado cuyo contenido se encuentra disponible en tv.senado.cl y la cuenta oficial en YouTube TV Senado Chile. Continuamos revisando informaciones destacadas, pero para eso los invito a que ingresemos a senado.cl. IPOM. Banco Central eleva su proyección de crecimiento y senadores manifiestan su inquietud por recuperación del empleo. La Comisión de Hacienda analizó el último informe elaborado por el Instituto Emisor que proyecta un mejor desempeño de la economía de lo que se había previsto en el mes de diciembre. Tenemos parte de las declaraciones que realizó la presidenta de la Comisión de Hacienda. Un informe que tiene una visión positiva del desempeño futuro de la economía nacional y que al estudiarlo y al mirarlo centra en el IMASEC, que la proyecta en un crecimiento de un 7%, como la métrica para medir la recuperación, pero creo que el talón de Aquiles tiene que ver con el empleo. Y de acuerdo a la información y las proyecciones, el empleo no se va a recuperar hasta el 2022-2023. Y donde tenemos un punto central es en qué pasa con las mujeres y qué vamos a hacer desde la política pública para poder apoyar a las mujeres para que éstas puedan buscar empleo. Más información, como siempre, en senado.cl, también en tv.senado.cl, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted puede revisar el trabajo de las comisiones, de la Sala del Senado, los programas que se emiten a través del canal del Senado, como por ejemplo la nueva temporada del programa Profundidad de Campos. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además usted se puede suscribir. De esta forma hemos llegado al final de esta presente entrega noticiosa. Como siempre, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Los dejamos invitados a que se queden en la programación del canal del Senado y nosotros nos encontramos la próxima semana.